Rubén, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, seguramente un poco contento y satisfecho por esta lluvia que llega, me imagino, a tiempo para los cultivos, ¿no? Sí, la verdad que esta agua viene muy bien. Era algo bastante esperado por parte de los productores y ya era una preocupación cada vez más importante, ¿no es cierto? Porque veníamos en un periodo de varios días sin lluvias, con temperaturas muy altas, ¿no? Temperaturas por encima de los 34, 35 grados, lo cual hacía que la evapotranspiración, ¿no? La evaporación del suelo, la transpiración de parte del cultivo sea tan alta, que, bueno, creo que era algo que todos los productores podían ver con facilidad en el sentido de todos los sectores bajos de los lotes, cómo se secaron, inclusive las lagunas permanentes, cómo se fueron achicando en estos últimos días. Claro. Así que era un agua más que esperada, más que necesaria también. Ujú. Así que viene muy bien. Hasta el momento, hasta la mañana, cercano a las 8 o 9 de la mañana, iban unos 24 milímetros que veníamos midiendo, y hoy, así que siguió lloviendo. Yo estimo vamos a estar llegando a los 30 y pico milímetros, Ujú. o vamos a estar superándolos, así que viene muy bien esta agua. También hay un pronóstico para el fin de semana que se podría llegar a dar, pero en este contexto viene muy bien. Pensando concretamente en los cultivos y el momento en que llega esta lluvia, un poco podríamos pensar que algunos cultivos como el maíz, que tuvo su floración a finales de diciembre, inició su floración, un poco más retrasada este año que otras campañas. En algunos casos, los más tempranos, les puede estar llegando un poquito tarde. O sea, toda esta lluvia suma a lo que refiere al llenado de grano, pero podrá por ahí llegar un cachito tarde pensando en la floración y en el número de granos. Claro, correcto. Pero en línea general los maíces no se los estaba viendo sufrir, digamos, como para limitar rendimientos como hemos tenido en campañas muy malas. Ujú. Sí, en otras zonas ha estado complicado, pero particularmente me refiero a lo que es Ascensión. Claro. Los maíces de alguna manera podían obtener parte del agua de las digamos, niveles inferiores del suelo, Ujú. que medianamente fue una floración más medianamente buena. Algunos maíces un poquito más tarde, más sembrados un poquito más tarde, esta agua le puede llegar más acorde, pero llega un poquito por encima de lo que le llamamos el periodo crítico, que es a partir cuando aparecen las panojas, ¿no? Que la fluorescencia masculina, una vez que sale, son alrededor de unos 15 días hacia atrás y unos 15 días hacia adelante, lo que le determinamos el periodo crítico. Bien. Así que tomando como referencia que la panoja en general este año se retrasó un poco y recién para el 15 de diciembre aparecieron las primeras panojas, el 20 de diciembre el resto 25, bueno, cortando ese rango de 15 días, bueno, según, ¿no?, en qué momento se dio ese momento, nos llega a tiempo o no esta agua, Ujú. para lo que decíamos, para lo que es la terminación del número de grano. Si bien Bien. va a venir muy bien para la etapa final de llenado de grano que empieza a transcurrir en estos días de los Correcto. maíces. Es decir, Eh, Mariano, que en líneas generales nunca estuvo del todo en riesgo, ¿no? La evolución favorable del cultivo de maíz, ¿no? Como todo, siempre hacemos la aclaración de los ambientes de ascensión, que normalmente son suelos de un relieve no tan ondulado y con influencia de napa en la mayoría de los casos. Ujú. En esas situaciones, en líneas generales, vemos que los maíces medianamente pues estaban sobrellevando la situación de falta de humedad. Tal vez si vamos a lo de Ruta 65 hacia el sur, ¿no?, más zona de Tiburcio, inclusive Arenales, zonas más con medanosas y sin la influencia de la napa. Bueno, en esos lotes se estaba haciendo sentir las faltas de lluvia. Correcto. Así que sí, ahora vienen lo que es maíces ya de segunda o Ujú. tardíos, que le decimos, de siembras de fin de noviembre y durante diciembre. Algunos estaban muy críticos porque, lógicamente, hacer plantas más chicas no tienen la suficiente raíz para poder alcanzar el agua de más abajo, y Ujú. dependían mucho de las lluvias superficiales,
y tal vez ahí el stand de plantas fue afectado. Es decir, hubo plantas que no pudieron seguir adelante, sobre todo si había alguna competencia por malezas, sectores de los lotes que no han quedado con una buena implantación. Bien. Bueno, y en líneas generales, Mariano, digo, creo que los niveles de precipitaciones fueron bastante parejos en toda la zona, ¿no? Por lo menos del distrito. Sí. En principio estarían por encima de los 20 milímetros a nivel general, así que es una buena lluvia, tomando en cuenta los niveles de evapotranspiración del mes de enero, que son muy altos, hablamos de que más o menos se evapora entre 5 y 7 milímetros por día, claro. Con estos días de altas temperaturas. 20 milímetros un poco nos queda corto, porque te daría una autonomía de unos 4 días. Por lo tanto, por eso, digamos, es tan importante. Entendemos que el balance en enero, el balance hídrico siempre es negativo por la alta demanda que tiene este mes. Claro. Entonces se sobrevive gracias a las reservas. Correcto. Esa es la parte difícil, de que veníamos con unas reservas un poco mermándose cada vez más, con la napa bajando mucho, así que por eso esta lluvia vale mucho, pero obviamente necesitaríamos más milímetros. Por eso digo, por suerte sigue lloviendo, así que vamos a estar sumando, estimo, por encima de los 30. Bien. Hay otro pronóstico para el fin de semana, eso va sumando. Seguro, ¿eh? Bueno, y Mariano, ¿cómo han sido los rendimientos en cuanto a la campaña del trigo? Bueno, en trigo la campaña fue buena en términos de lo que resultó frente a las expectativas. En alguna otra oportunidad que hemos conversado, justamente hablábamos de cómo se había dado la campaña, tomando en cuenta las heladas que hubo en periodos, como tuvo un par de heladas en el mes de agosto y otras en septiembre, en algunas variedades y según algunos lotes, en determinadas situaciones, sobre todo cuando las que venían de mucha cobertura, hubo mucha pérdida de plantas, áreas bastante afectadas por las heladas, y además de que no venía lloviendo bien, no se dio una buena, tuvimos un invierno bastante seco. En contexto es que un poco el productor había de alguna manera bajado las expectativas de rendimiento para la campaña, ¿no? Había dicho, bueno, este año no va a ser un año tan bueno, bajó su nivel de expectativas. Y finalmente en la cosecha, o sea, inclusive hemos comentado el hecho de que no estaba todo dicho, ¿no? Porque la capacidad de macollaje que tiene el trigo es muy importante y puede recuperarse de esa situación. Ahora bien, era un poco difícil poder cuantificar si esa recuperación iba a darse o no, y en qué medida. Claro. Finalmente los rendimientos fueron buenos, no fueron excelentes, no voy a decir que fueron excelentes, pero hubo realmente lotes que sorprendieron. Obviamente entendamos que los niveles de tecnología y la genética que tenemos disponible va mejorando año a año, el manejo va mejorando, los valores del precio de trigo fueron buenos, si bien no al comienzo en el momento de siembra, pero después fueron levantando. Eso hace que el productor invierta más tecnología, aplique fungicidas, mejore la fertilización. Los rendimientos, como digo, en algunos lotes de buena calidad que sobrellevaron bien esta situación de la helada, que se recuperaron. Realmente hubo rendimientos muy buenos, pero tuvimos situaciones y casos dispares de lotes de bajos rendimientos que también sorprendieron por lo bajo. Claro. O sea que hubo de las dos situaciones. Creo que como generalidad, como para tomar un dato de promedio, los promedios fueron buenos. Los promedios fueron buenos. Bien. A nivel general. Y como digo, por encima en muchos casos de las expectativas que se tenían, porque bueno, todos estos eventos de heladas y el frío, ¿no? Y la falta de humedad había hecho que el productor dijera, este año no va a ser tan bueno. Claro. Finalmente no fue tan malo como pensaba. Sí, por ahí un parámetro aparte, que es algo que nos comentan la gente de cereales, y lo estamos viendo en algunas muestras de trigo puntualmente, las calidades han sido menores, lo que refiere al grado de proteína. Claro. No han sido como otros años. Estamos un poco analizando un poco cómo pudo haber sido, qué factores han influido. Hoy, desde ya que suponemos en los casos en los que rendimientos han sido altos, que hubo una dilución de la proteína por los altos rendimientos,
También es cierto, en varios análisis de suelo que hicimos al comienzo de la campaña, los niveles de nitrógeno eran más vale bajos en comparación a otros años. Por lo tanto, ese productor fertilizó de la misma manera que otros años, ya partió de un tanque con menos carga, ¿no es cierto? Entonces pensaríamos que pudo ahí haber algún, no digo un déficit, pero bueno, que tal vez en promedio el balance de nitrógeno se hacía un poquito inferior a otras campañas. Y después puede haber influido, que no hemos hecho el análisis todavía de lo que fueron las temperaturas durante el periodo de llenado de granos. Eso puede influir también en la calidad del grano. Pero bueno, en líneas generales, los rendimientos fueron buenos y las calidades no tan buenas comparadas a otros años. Bueno, como resumen del trigo de este año. Y se espera también lo mejor en cuanto a perspectivas de maíz, ¿no? Sí, en maíz, como digo, por suerte los maíces no al nivel de lo seco que estaba el ambiente, los maíces en línea general se los veía de manera a tolerar esa situación. Obviamente que seguro habría lotes complicados, pero en la generalidad de lo que hemos recorrido, los maíces no estaban tan sufridos, sino que estarían sobrellevando la situación. Y estaban, como digo, más complicados los maíces tardíos. Claro. Y pasándote a soja, la soja de primera, en líneas generales, también la estaba llevando bien, aunque se notaba un retraso en el crecimiento, un retraso en el desarrollo de la planta. Veíamos plantas no tan con menor crecimiento, con menor altura, con menor follaje en otras campañas. Algunos le atribuían parte de responsabilidad a los preemergentes, que generan algo de retraso en los crecimientos, pero también esta falta de humedad hace que el desarrollo vegetativo sea más limitado, ¿no? La generación de nuevos brotes, nuevas hojas, que es un poco restringida por esta falta de humedad. Claro, que hizo que se retrasara un poco el cierre de surco, que es algo que el productor trata de que se dé cuanto antes, más que nada pensando en las malezas. Ese sí yo creo que ha sido lo crítico de estas últimas 3 semanas, en las cuales había que hacer intervenciones en los lotes para el control de malezas, y bueno, bien sabemos que las aplicaciones de herbicidas con malezas estresadas, ¿no?, que no estaban en activo crecimiento, y bueno, tienen una eficiencia mucho menor. Bien. Y ahí es donde yo veo que por ahí el productor estaba más preocupado, con nacimientos de malezas de forma importante, sobre todo en soja de segunda, muchas hojas de siembra de segunda sobre el trigo, ¿no es cierto?, que estaba prácticamente a la par de muchas plantas de suyo colorado que le nacieron a la par. Entonces se veía en la disyuntiva de tener que aplicar para controlar esas malezas, pero no era el mejor momento para hacerla. Claro. Ahora bien, si esperaba una lluvia, la maleza sigue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la dificultad que hubo estos días, esta lluvia, un poco de alguna manera, no digo que lo resuelva el panorama, pero digamos le da más respiro al productor para salir en estos días a hacer los controles de malezas retrasados. Bien. Con una probabilidad de éxito mucho mayor. Correcto. Bueno, Mariano, excelente, un panorama muy amplio y completito nos has hecho respecto de la realidad hoy por hoy del sector, así que seguiremos renovando el contacto en cualquier momento por más novedades, si te parece. Cómo no, Rubén, cómo no, sí, seguimos en contacto. Y como siempre, productor, a disposición, parte de ustedes, el equipo técnico de la cooperativa, para cualquier consulta o inquietud, ¿no? Sí, por supuesto, y hago un comentario adicional, que algunos tal vez ya lo han visto. Hemos incorporado 2 estaciones meteorológicas nuevas en la cooperativa, seguimos teniendo la de Ascensión obviamente, y incorporamos 2 estaciones nuevas en Alem y en Triunfo, como para ampliar la red. Bien. Y la generación de información y de datos. Y como comentario digo, la mayoría de los productores ya tenían acceso a un link en el cual veían los datos de esta estación meteorológica de Ascensión. Hoy puede entrar al mismo link y ver los datos de las 3 estaciones. Digo, más que nada, pues estos días que llueve, la gente siempre está interesada en corroborar el dato de lluvia. Se está preparando para más adelante una web, digamos, un sitio web específico para poder ver la información de la estación meteorológica, inclusive con más información, con algún registro, con algún dato. Hoy por hoy está disponible eso. Lo quería aprovechar a comentar, como sé que cuando llueve mucha gente está atenta a eso. Claro. Así que ese link que habitualmente la gente entraba, bueno,
está disponible, pero está modificado para que puedan ver la información actual, el dato actual de los datos meteorológicos, no solo la lluvia, ¿no es cierto? Quiero decir, la temperatura, la humedad, el viento, claro, de los 3 sitios. Buenísimo. Lo digo porque hay personas que también trabajan en campo en la zona de Belén, entonces tal vez les puede interesar el dato. Indudablemente. Bárbaro, Mariano, entonces, nos reencontramos en cualquier momento, agradecido como siempre. Bueno, muchas gracias, Rubén. Hasta luego.